y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. A pedirle al Señor que Él nos visite, que Él nos ayude y que Él derrame un espíritu de revelación y que abra nuestro entendimiento. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta hermosa tarde que tú nos has regalado, Señor. Yo bendigo la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez, la vida de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, la vida del pastor Juan Carlos Pérez, de su esposa, hermana Ingrid, de todos sus hijos, la familia pastoral, y bendigo a esta congregación, bendigo a cada hijo e hija de esta casa. Y yo te pido, Señor, que la unción que ha caído sobre la cabeza y que desciende sobre las barbas y llega hasta el borde de las vestiduras sea hoy derramada sobre este pueblo. Gracias, Señor, bendice la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo quiero aprovechar el tiempo y tratar la manera de poder trasladar lo que el Señor puso en mi corazón y tal vez un poquito de altos quitarle para. Y vamos a hablar de este tema. Miren, este tema es una impartición para ustedes. Es una impartición y como dijo el pastor Juan Carlos, no es porque yo sea inteligente o bueno, sino que es porque hemos sido enviados a este lugar para ser de bendición para ustedes. Y entonces, así como he sido enviado, Dios me ha dado autoridad para poderlo bendecir. Así que el tema son las habilitaciones. Esta es una tarde donde el Señor los va a habilitar a ustedes. Y que el Señor me ayude por el tiempo. Yo creo que esa es una de las cosas con las que siempre uno batalla como discípulo, como discipulador, pero que uno tiene que aprender a manejar los tiempos. El tema que Dios puso en mi corazón son las habilitaciones. Y quiero empezar nada más haciendo una referencia a los tipos de evoluciones que podemos ver. Estos no son los únicos. Hay muchas clasificaciones que hemos visto de cómo podemos nosotros ver la evolución del pueblo de Dios, de la iglesia. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Pero que sí tiene mucho que ver con este tema, porque si usted ha sido llamado al departamento de discipulados de esta casa, usted tiene que tener fe de que por lo menos usted está en la categoría de discípulo. Ahora, aquí vemos nosotros de oyente a amigo, oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Pero usted tiene que saber que usted es discípulo. Si ha sido llamado a compartir la palabra, si ha sido llamado a sentarse para aprender, pero en algún momento usted va a salir a compartir, a enseñar, usted tiene que estar por lo menos en la categoría de discípulo. Pero no quiere decir de que usted haya dejado de ser oyente o que haya dejado de ser creyente. Usted sigue siendo oyente y creyente, pero también es discípulo. Y no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que evolucionar a ser siervos. Pero al llegar a ser siervos no significa que ya no seamos discípulos. El siervo también es un discípulo. Y de ahí el Señor nos llama a ser amigo de Dios. Y nosotros podemos ver que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y cuando es amigo de Dios, entonces es siervo y sigue siendo discípulo y sigue siendo creyente y oyente. Porque la Biblia dice que por el oír viene la fe y el oír por la palabra de Cristo. Entonces nosotros siempre necesitamos inclinar nuestro oído a la sabiduría. Necesitamos creer y evolucionar en la fe. Necesitamos, hermano, sentarnos. Fíjese que aún los ministros, cuando se sientan a escuchar a nuestro apóstol, son discípulos. Y siervos, hermano, tenemos que, una de lo que a mí más me gusta de un siervo es que Dios le da el poder para morir. Y ese morir es espiritualmente a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones. Entonces,
aquí hay otra evolución, que incluso es un tema que recientemente hemos estado escuchando, de brefos hasta oídos. Ahí quizás la imagen no logra, tal vez no la puse completa, pero por ahí lo vamos a corregir, pero es desde brefos hasta oídos. Y esa es otra evolución que nosotros tenemos que pasar hasta alcanzar esa estatura de oídos de un hijo maduro. Y aquí podemos ver 11 estaturas, y cuando llegamos a oídos estamos listos para poder ser arrebatados y poder ser transformados. Amén. Pero hay otra evolución que podemos ver también, tomando a la mujer de Génesis capítulo 2. El nombre de la mujer primero fue Adán, después fue Isha, que significa esposa. Cuando Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y está también la otra evolución, que es Eva, que significa madre de todos los vivientes. Y nosotros sabemos que los que son arrebatados son los vivientes. Está hablando de la mujer, pero esto está hablando también de la iglesia como una entidad femenina. Y nosotros tenemos entonces que llegar a ser vivientes, tenemos que alcanzar la estatura de vivientes. Y esa es otra evolución, esa es otra forma de ver el desarrollo de la iglesia. No nos podemos nosotros quedar como Isha, sino que tenemos que evolucionar a ser vivientes. Entonces, mire que esto es, ya solo aquí, hermano, ya hay un montón de temas que me imagino que ya usted ha recibido o que estará recibiendo, o que algunos de ustedes quizá van a poder compartir en breve. Pero ¿qué es la habilitación? Dice que habilitación es hacer a una persona o cosa hábil o apta para algo. A veces nosotros estamos lisiados. A veces, hermanos, nos afectaron desde niños, aún desde el vientre. Y se recuerda de Mefiboset, de niño, quedó afectado de sus pies, que es el caminar. ¿Y cuál fue la consecuencia? Cuando salió David, se quedó Mefiboset. Cuando David regresó, la pregunta fue: Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Es que mi siervo me engañó, pero él ya tenía un problema en los pies. Ahora, ¿qué significa habilitación? Dar a las cosas aptitud o posibilidad legal. Y aquí hay algunos sinónimos: capacitar, preparar, disponer, comisionar, encargar, facultar, investir, conceder, delegar y acreditar. Ahora, mire este versículo, 2 Timoteo 2:2 dice, la traducción Nuevo Mundo: y las cosas que oíste de mí con el apoyo de muchos testigos, estas cosas encárgalas a hombres fieles, quienes a su vez estarán adecuadamente capacitados para enseñar a otros. Pero esa palabra ahí es estarán, no dice están adecuadamente, sino estarán. Quiere decir que una de las características más importantes de un discípulo es la fidelidad, porque a un discípulo lo van a corregir. Y cuando a uno lo corrigen no es fácil. Uno puede llegar a enojarse cuando a uno lo corrige, cuando a uno lo amonestan, cuando a uno lo reprenden. Eso no es agradable. Sin embargo, cuando un discípulo empieza a ser fiel en lo poco, Dios lo va a poner sobre lo mucho. Pero es necesario dejarnos trabajar. Aunque a veces, hermano, quizá nos enojamos, ¿verdad? Tal vez no lo manifestamos, pero por dentro estamos a veces enojados, porque a veces no nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos digan nada, pero es necesario. Quienes a su vez estarán adecuadamente capacitados ¿para qué? Para enseñar a otros. ¿Usted quiere tener autoridad cuando enseña? Entonces tiene que dejarse formar. Porque si usted no se deja formar, ¿cómo le van a hacer caso los que lo oyen? ¿Con qué autoridad usted va a ir a enseñar si usted no se deja moldear? Entonces eso es algo que nos permite a nosotros
tener autoridad, el sujetarnos, el recibir la corrección, no solo cuando nos dicen, mira, estuviste muy bien, sino también cuando nos corrigen. Entonces, miren, hermanos, puede ser que de pronto a alguien le den ganas de salirse del discipulado o hasta de irse de la iglesia por una llamada de atención. Pero eso es lo que el enemigo va a querer hacer con muchos. Porque en este proceso van a encontrar ustedes muchos obstáculos. Yo no lo vine a desanimar, sino que yo vine de parte del Señor, juntamente con mis hermanos, vine a habilitarlo a una nueva dimensión. Sin embargo, sí tengo que decirle que van a haber momentos en que a usted le van a dar ganas de tirar la toalla. Sin embargo, por eso es importante entender esto. Por eso es importante avanzar en la fidelidad, ser fieles. Porque entonces el Señor nos va a guardar. Va a permitir que nosotros podamos permanecer aún en medio de las circunstancias. Amén. Mire, esta otra versión. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos se alejaron del discipulado porque por un complejo de inferioridad sintieron que no podían? El enemigo les empezó a trabajar, les empezó a enviar dardos a su mente. No podés, no servís para esto. No, mejor anda a cuidar carros. Y no estoy demeritando el servicio de cuidar carros porque es una bendición. Porque Dios bendice. Pero el enemigo es astuto y entonces quiere jugarle a uno la vuelta y los van a querer desanimar. Sin embargo, cada una de esas circunstancias, cuando ustedes logren, cuando ustedes aprendan a y reciban ese poder para morir y ustedes disciernan los tiempos, van a decir, no, el enemigo me quiere meter zancadilla y yo no voy a dejar. Gloria del hombre es pasar por alto una ofensa. Y entonces quizá en algún momento hasta los van a ofender. Porque muchos también se van del discipulado porque los ofenden. No, es que yo no me dejo ofender. No, eso me voy o me salgo. Sin embargo, al Señor Jesucristo lo insultaban y le decían que por Belzebú echaba fuera a los demonios. Imagínense. Y lo cuestionaban y decían, ¿y con quién le dio a esta autoridad? Así, y mire cómo trataban al Señor. ¿Quién le dio autoridad para echar fuera a los demonios? Sin embargo, el Señor respaldó a su Hijo y así los va a respaldar también a ustedes. Entonces vamos avanzando. Esta palabra aquí, idóneos, es competente, amplio. Fianza. Miren, cuando ustedes los envíen y les den la oportunidad, lo que les están dando es una confianza. Están confiando en ustedes. Idóneo, digno, suficiente, largamente bastar. Mira el diccionario TUI, capaz, suficiente, adecuado, grande, mucho. Y mira este diccionario de Swanson, grado suficiente. Por eso es importante la administración y la habilitación, porque usted lo tiene que recibir con fe. Y entonces van a haber momentos en que usted va a decir, yo no sé nada, mejor me voy, yo no sirvo para esto. Porque también, hermanos, van a haber momentos en que nos van a pinchar y nos vamos a sentir que no sabemos absolutamente nada. Vamos a sentir que estamos en el lugar incorrecto. Sin embargo, Dios a veces permite que nosotros a veces cometamos determinados errores
para que nos demos cuenta que no somos nosotros, sino que es Él el que nos usa. A veces podemos llegar a creernos que somos bien inteligentes o que tenemos un IQ muy elevado y superior a los demás, que hasta podemos llegar a menospreciar a los que están empezando. Y se nos puede olvidar que una vez nosotros también empezamos. Se los digo porque fíjense que cuando viene el crecimiento, de pronto los más antiguos se sienten dueños del departamento y ya no quieren que se desarrollen los pequeños. Y eso es un error. Porque los hermanos, así como las ovejas dan a luz ovejas, los discípulos, hermano, van a dar luz a otros más discípulos. Entonces, cuando usted ve a uno de los que empezar a desarrollarse, usted no se tiene que enojar, sino que usted se tiene que alegrar, porque van a ser frutos del pastor, pero también van a ser frutos suyos. Entonces eso es algo que nosotros lo debemos de comprender. ¿Quiénes deben ser habilitados? Filemón 1:10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil. Quiere decir de que a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Miren, nosotros no venimos aquí porque seamos los más inteligentes del área de doctrina de Benecer. Estamos aquí porque no éramos idóneos, no éramos dignos, pero la sangre de Cristo nos hizo dignos. Y también de alguna manera empezamos a ser ministrados en nuestra identidad como hijos. Y a pesar de que a veces, hermano, cometemos errores, que a veces nos dan deseos de irnos un tiempo y ya no, o a veces ya no irnos, ya no regresar. Pero, hermano, miren, ¿quiénes de aquí son hijos? ¿Y quiénes cometieron errores en su casa? Y los echaron por eso. Bueno, puede ser que alguien tal vez sí. Puede ser que alguien sí. Pero generalmente, pues, sus padres tuvieron misericordia de ustedes. Entonces, yo creo que el Señor hoy el Señor hoy va a sanar también corazones. Va a ministrar su corazón, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y lo que escuchaste de mí en presencia de muchos testigos, deposítalo en hombres de confianza, los cuales a su vez estarán capacitados para enseñar a otros. Si pudiéramos nosotros entonces cambiarle el nombre al departamento de discipulados, le tendríamos que poner departamento de hombres de confianza. Imagínense eso. O sea que le van a dar la confianza de enseñarles a otros. Mire qué gran responsabilidad. Sin embargo, los que enseñan, dice la Biblia que son tenidos por como dignos de doble honor, dice, de doble honra. O sea, es un deleite esto, hermanos. Es un deleite. Esto nos da vida, esto es nuestra vida, poder estar junto a la fuente y beber del agua de vida, porque la fuente es Cristo. Y también tenemos un ministro que nos cubre. Ustedes tienen un pastor que los cubre y él está junto a la fuente. Amén. Los cuales a su vez estarán capacitados para enseñar a otros. Mire esto, 2 Samuel 4:4. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los 2 pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él. Pero con las prisas de la huida, este se cayó y quedó inválido. Yo quisiera tal vez mis hermanos que me acompañan o ustedes aprovechando, hay un versículo que dice que nosotros fuimos entregados. Dice que la ley ha sido nuestro ayo, dice.
Y nosotros hemos sido entregados a una forma de doctrina, es una sana doctrina. Quiere decir de que miren hermanos, la doctrina, la sana doctrina viene a ser como una nodriza que a nosotros nos toma y nos cuida. Léelo, por favor. El 24 creo que es en Reina Valera 1960. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gracias. Ha sido nuestro ayo. Ese ayo, esa palabra ayo, se puede traducir como nodriza, la que da la lechita. ¿Qué pasó entonces con Mefiboset? Hermano, una nodriza lo descuidó. Es decir que se había entregado a un cuidador, a un tutor que quizás no estaba preparado. Y esto puede ser aplicado incluso porque la Biblia dice que debemos de dejar la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Nosotros amamos a nuestros padres biológicos. O quizá alguien aquí fue adoptado y sus padres lo amaron como hijo biológico. Sin embargo, puede ser que ellos en su ignorancia o sin mala intención incluso lo hayan lisiado, o algún familiar o alguna autoridad. Sin embargo, viene David, figura de Cristo, y lo manda a llamar. Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Es que me hicieron, bueno, ya no te preocupes. Hay un pacto que hice con Jonatán. Y entonces lo manda a llamar y lo sienta a la mesa. Y ahí se cubren sus pies. A la mesa. Ahí se sirve el alimento. Ahí se sirve la comida espiritual, viéndolo desde el punto de vista espiritual. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos mandó a llamar para sentarnos a su mesa. Y ahora, hermano, tenemos la oportunidad de comer a la mesa del Rey todos los días. Esa es una bendición. Fue restaurado Mefiboset. ¿Y en dónde fue restaurado? Cuando fue llamado y se le dijo: te vas a sentar conmigo todos los días. Te vas a sentar a mi mesa. Entonces Dios los está llamando hoy para que ustedes sean restaurados, pero también para que ustedes sean instrumentos de restauración para otros. Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Y qué era Pablo en cuanto al orden eclesiástico? ¿Qué categoría tenía? Era un apóstol. Y está diciendo: aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Hermanos, a veces a nosotros los que por la gracia de Dios tenemos algún tiempo ya en la doctrina y hemos tenido ese privilegio de ir a enseñar a muchas iglesias. A veces, hermano, nosotros creemos: yo ya estoy listo, ¿verdad? Y de pronto, hermano, viene un pinchón. Y ahí se da cuenta uno que no es por nuestras fuerzas, no es por cuántos nosotros sabemos, sino que es por la gracia de Dios. Porque el Señor le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, nosotros admiramos allá en la ciudad a hermanos que cuando empezaron no podían hablar.
Y el Señor empezó a hacer una obra maravillosa en sus vidas. Y hermano, se han desarrollado de una forma extraordinaria. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, bueno, yo tengo defectos, pero eso no me tiene por qué detener en mi caminar, porque yo sé que estoy en un proceso de evolución. Estamos en un proceso de evolución. Y va a llegar el momento, hermanos, en que nosotros estamos de transformación en transformación. Estamos, hermano, evolucionando como la luz de la aurora. Y va a llegar el momento en que vas a decir, aquel defecto que tenía ya no lo tengo. Tartamudeaba y ahora ya no tartamudeo. Me trababa y ahora ya no me trabo. Porque la palabra nos liberta. Ahora, Mefiboset, seguramente él siguió con su defecto físico, pero la diferencia es que él se sentó a la mesa y ahí fue cubierta su desnudez, su debilidad. Entonces, hermanos, tenemos que saber de que estamos en un proceso de restauración. No se vayan a creer cuando ustedes ya empiecen a fluir y ustedes empiecen a desarrollar, no vayan a pensar que ustedes ya lo alcanzaron todo. Porque entonces ese día se detiene su caminar. Ese día se detiene su caminar. Hasta que reconozcamos que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, sino que es por obra del Espíritu Santo. Según de Corintios 3, 5 al 6 dice, no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice la Biblia que en cuanto el heredero es niño, nada difiere del esclavo. Dios te quiere dar muchas cosas espirituales, pero es necesario que sigas ese proceso. Y en ese proceso usted va a ir madurando. Y en la medida en que usted vaya madurando, el Señor le va a ir confiando. Y le va a ir confiando. Por ejemplo, usted no le va a confiar las llaves de la casa a un niño de 5 años. No se le van a confiar las tareas más delicadas a un niño o a un adolescente, sino que se le van a confiar a los siervos. A los siervos que son más maduros. Y no me refiero necesariamente a una edad física, sino que a una edad espiritual. Entonces, yo quisiera ir avanzando por cuestiones del tiempo, porque aquí el tiempo pues se va rapidísimo. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién nos hace aptos entonces? Cristo. Y dice el gran pastor de las ovejas. ¿Qué tiene que hacer un discípulo? Recostarse sobre la grama, sobre el monte, hermano, y esperar que venga el alimento. Así como aquella multitud que estaba hambrienta, el Señor les dijo, no los vayan a regresar a su casa sin haber comido. ¿Y cómo le vamos a dar de comer a toda esta multitud? Recuéstenlos en la grama.
Yo un día, hermanos, dije, hoy sí me voy a aprender la Biblia de memoria. Así como estudié en la universidad, sí voy a agarrar todos los libros. Hermano, me cuadró el Señor. Me reprendió. Hermano, me puse bien malo, me enfermé. Y entendí que yo quería hacer las cosas humanamente. Entonces esto no es, hermano, con nuestras fuerzas. Es el Señor el que nos va dando la capacidad. Aún la elocuencia que el Señor te va a ir dando, aún esa elocuencia para poder hablar en público, para poder expresarte, viene del Señor. Entonces, si a alguien aquí le cuesta, está así como que yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo no puedo hablar, el Señor te va a habilitar. Quizá hay alguien aquí que está diciendo, yo creo que me equivoqué, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para ahora para salirme? Ya le dije al pastor que sí, el Señor te va a habilitar. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es otra característica de un discípulo. Es, hermanos, que para atrás, como dice el dicho, ni para agarrar aviar, hermanos. Cuando a ustedes les empiece a llover, que ustedes estén cumpliendo su servicio en el discipulado, y les empiece a llover, alégrense. Y que se le empiezan a juntar un montón de cosas. No, yo voy a dejar el discipulado porque me está lloviendo. Alégrense, porque esas son las señales de que está creciendo. No que se me arruinó el carro, que me despidieron, que se enfermó un familiar. Se me encarnó la uña, etcétera. Todo se juntó. Es la señal de que hay crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos ha pasado a todos, hermanos. Que nos ha pasado a todos. Y generalmente cuando alguien empieza y lo empezamos a ver, ya solo le decimos, mira, eso es algo que es normal, ¿verdad? Mire qué consuelo. No te preocupes, eso es normal, ¿verdad? Es la señal de que, porque el enemigo se empieza a oponer, empieza a querer poner trabas para que no continúes tu desarrollo. Entonces yo quisiera, por el tiempo, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Esto lo sabemos, pero muy poco lo aplican. ¿Y por qué digo que muy pocos lo aplican? Porque muchos se desaniman ya en la etapa final. Muchos se empiezan a desanimar ya cuando viene el examen. Cuando viene el examen. Y no logran terminar, no se someten al examen. Y ya les faltaba poquito y no se someten. ¿Por qué? Porque se les olvida el principio. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que de pronto usted va a discipular solo a una persona. Y de pronto el que lo escucha empieza a oír a una mosca. Y dice, bueno, pero o se empieza a dormir, ¿no? Bueno, ¿y a qué le enseño si solo se durmió? ¿Y a quién le enseño si solo es uno? Bueno, aquí cierro la computadora y digo, ¿qué haría usted en ese caso? Y le quiero contar que eso les ha pasado. A mí no me pasó, gracias a Dios.
Porque sí se dormían, sí, pero de que solo uno se quedara y que ese uno se durmiera, no me pasó. Pero sí hay hermanos que les pasó. ¿Y qué hace usted ahí? Usted tiene que seguir enseñando. Está roncando el hermano quizá, pero en su alma está recibiendo. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a desanimar? ¿Va a decir, no, mire, yo voy a tirar la toalla? No, porque todos tienen 5, 10 y yo solo uno, y el que está se duerme. Yo no voy a tirar. Entonces, hermano, el que es fiel en lo muy poco, será puesto en lo mucho. Y hay quienes empiezan, hay quienes conocen eso. Pero a veces como que Dios lo prueba a uno y como que lo metieran a uno a la refri, hermano. Y ahí está uno olvidado y entonces el peligro, mira, y ya tenés bastante tiempo, sos de los que más has ayudado, sos de los que más te has esforzado y ya no te pusieron. O les están dando más a otros. El que es fiel en lo poco, lo van a poner en lo mucho. Miren, hermanos, si hiciéramos una estadística, los que cumplen en principio son muy pocos. Por eso es que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y los fieles? ¿Quiere usted ser de los que son fieles en lo muy poco? ¿Qué pasaría si usted pasa un par de años oyendo, sentado, apuntando, estudiando, aportando y de pronto no lo pone? ¿Qué haría usted? ¿Se va? Me voy de la iglesia. Nunca me quisieron ahí. ¿Y qué sabe usted si usted va a llegar a ser, hermano, un maestro de índole primario? Y el Señor lo está trabajando en el principio de lo muy poco. Y de pronto usted le hace caso al enemigo, o bueno, no usted, pero quizá alguien le hace caso al enemigo y se perdió aquello. Modificó su preordinación. Porque de que va a llegar, si es ministro primario, de que va a llegar a ejercer el ministerio, va a llegar. Como llegue, eso sí lo puede uno afectar. Entonces, yo quisiera, ya voy terminando, estaremos en una cárcel, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Gedeón, soy el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña de los hijos de Israel. Mire qué nombrecito. El más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña de los hijos de Israel. Y a este personaje lo escogieron para ser un salvador. Entonces, como discipuladores, los va a probar el Señor. Los va a poner a prueba muchas veces. Pero si ustedes son fieles en lo muy poco, el Señor los va a poner sobre lo mucho. ¿En qué debemos de ser habilitados? Por supuesto que hay varias cosas para servir en la profesión, para servir y hacer fiesta al Señor. Lo voy a pasar porque no es este el tema. Para compartir la herencia de los santos, para predicar en la bendición, para el ejército, habilitados para el alimento sólido. Y me voy a quedar aquí, habilitados para enseñar. Y las cosas que de mí has oído delante de muchos testigos, confíalas a hombres fieles. Ese realmente es el principio que nosotros hemos aprendido, hermanos. Su pastor no va a ir a buscar a los más elocuentes, a los que se visten mejor, no va a ir a buscar, no, él va a buscar a los fieles. Dentro de los fieles va a empezar a ver, quiénes son fieles. Y el Señor va a capacitar a esos fieles, los va a hacer aptos.
Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cuando nosotros evaluamos, a veces se ha invitado a hermanos y no quieren. ¿Pero por qué no quieren? Porque saben que si aceptan la responsabilidad, al momento de sentarse a aprender y en un momento ir a enseñar, saben que ellos lo van a tener que cumplir. Y como están cómodos muchos en su vida, entonces no quieren más responsabilidad, porque saben que van a tener que dejar costumbres que saben que no son correctas. Porque en el discipulado el Señor nos educa, en el discipulado el Señor nos corrige. Ahí, hermano, tenemos que dejar que el Señor nos enderece. O sea, nos meten a un taller de enderezado y pintura. Pero hay quienes no quieren pagar el precio. Hay quienes también van a querer entrar y de una vez que los pongan a enseñar, pero no van a querer pagar el precio. No van a querer esperar su tiempo, no les va a gustar que los pongan a prueba. Entonces eso también no es bueno, porque aquí dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Por eso, hermanos, que a veces los hijos le pasan a uno el tráiler sin querer, ¿verdad? Porque ellos a veces lo corrigen a uno. Y a veces son pequeñitos, ¿verdad? Y uno dice, ¿y qué le puedo decir? Tenemos que predicar con el ejemplo, hermanos. Ahora, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, algunos quieren enseñar, pero no quieren lo anterior. Y como no quieren lo anterior, entonces no, muchas gracias. Mire, fíjese que yo creo que para mí no es esto, ¿verdad? Yo creo que todos deberían de ser discípulos. Todos tenemos que pasar por la estatura de discípulos, todos tenemos que pasar por esa. Y es una bendición, amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Me llamaron un día y me dijeron, se quejaron de un hermanito, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál fue la queja? Lo llamaron para que corrigiera a su hija y se puso un poco enojado, ¿verdad? Y entonces cuando a mí me dieron la queja, lo que a mí me llamó la atención es que dijo, es que él es de tesoros del ministerio. Ese era el lío. O sea, como que el lío no era tanto que se haya puesto al brinco el hermanito, sino que el asunto era que era de tesoros del ministerio. Como quien dice, él debería de haber actuado de otra forma. Entonces va a haber mucha gente que los va a estar observando, que los va a estar viendo, que los va a estar analizando, que va a estar viendo cómo ustedes reaccionan ante vicisitudes o ante circunstancias negativas, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas cuando un vehículo te colisiona en la parte de atrás de tu vehículo? Muchos se bajan y empiezan a hablar malas palabras. ¿Y cómo te comportas cuando un carro se te atraviesa? Ahí nos van a estar y entonces va a llegar el policía de tránsito y decir, ¿qué tal, hermano? Y de pronto ya se le salieron 2, 3 malas palabras, ¿verdad? Mire, ahí no pude llegar al discipulado, pero la otra semana llego. Pero mientras tanto ya se le salieron 3.
Entonces es una gran responsabilidad, hermanos. Y muchos no quieren pagar ese precio, no quieren. Pero ustedes han escogido la mejor parte, que es sentarse a los pies de Cristo. Y yo quisiera quedarme ya con este verso que dice: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Este es el orden, hermano, de un discipulador. ¿Cómo es que tiene primero que dedicar su corazón a estudiar la ley del Señor? Pero tiene que empezarla a poner por obra, no ser un oidor olvidadizo. Y cuando ya empiece el discipulador a poner por obra la ley de Dios, la palabra, va a tener autoridad para poder enseñarle a otros. Uno a veces comete errores, hermano, porque el Espíritu a veces le habla a uno de cosas que uno tiene que, a cosas que uno tiene que morir. Pero le voy a poner un ejemplo que quizá no le va a parecer a más de alguien, ¿verdad? Pero imagínense que ahorita se acercan ciertas fiestecitas. Imagínense que a usted le toque quiere enseñar la verdad acerca de esas fiestas. Y de pronto empiezan las presiones para que usted participe de esas fiestas. ¿Con qué autoridad vamos a ir a enseñar si nosotros participamos de esas fiestas paganas? No, mire, hermano, mire, fíjese que, ¿sabe qué? Voy a tomar vacaciones en diciembre y en enero me presento otra vez. Muchos hacen eso para no tener la responsabilidad, esa responsabilidad, para no sentirse mal. Entonces, mire, fíjese que, y empiezan a poner una serie de excusas, fíjese que este mes no voy a poder, y entonces se van apareciendo ahí por el 15 de enero. Mire, ya estoy listo otra vez. Y entonces empiezan febrero, marzo, abril, y tremendos, poderosos, y cuando llega diciembre, mire, fíjese que, ¿por qué? Porque no quieren pagar el precio. Entonces, estudiar, practicar y enseñar. Ese es el orden. Y Esdras era un escriba, era un maestro de la ley. Fíjese que cuando yo estudio temas, a veces no me gusta transcribir un versículo manualmente, porque uno puede llegar a cometer el error de transcribir mal un versículo. Entonces a mí lo que me gusta es mejor copiarlo del programa y pegarlo, porque yo estoy seguro que el versículo se va a copiar tal y como está. Entonces, ¿qué hace el escriba? Los escribas tenían el sumo cuidado de copiar exactamente, porque miren, antes no había imprenta. En ese tiempo no había imprenta. ¿Y cómo se reproducían los memoriales? Copiados. Pero ellos cuidaban de que cada una de esas copias fuera tan íntegra que aún las comas, hermanos, fueran salvadas y no se quedaran ahí olvidadas. Entonces, eso es lo que hace un discípulo. Eso es lo que hace un discípulo. Cuidar, hermano, que la sana doctrina no sea adulterada. Como me tocó una vez que llamarle la atención a alguien porque le dio pena pedir el tema y se fue a buscar de internet la información.
Entonces nosotros no nos podemos dar ese lujo, hermanos, de ir a copiar cualquier página y decir, ya ahí está el tema. O como ahora con la inteligencia artificial, quiero el tema acerca de los 5 ministerios con tales y tales versículos y lo quiero de esta forma, y ahí sale el tema desarrollado. No nos podemos dar ese lujo. Entonces yo quisiera ya ir terminando y solo decirle, ¿verdad?, que es necesario pedir el don de la enseñanza. No todo el que enseña es un maestro de índole primario, pero el maestro, si tiene, es un don inherente al doma, al ministerio primario, el enseñar. Sin embargo, lo que nosotros debemos de pedir, quizá algunos en algún día van a ser reconocidos como maestros de tipo primario, como parte de los 5 ministerios, pero mientras eso llega, o mientras pues el Señor hace su obra, nosotros tenemos que pedir el don de enseñanza. Quizá algunos no vamos a llegar a ser maestros de tipo primario, pero no quiere decir de que por eso no podamos tener el don de la enseñanza. Y fíjense que dice Romanos 12:7, o si de servicio en servir, o el que enseña, esta palabra es didasco, en la enseñanza, el que enseña la doctrina apostólica sentada, porque quien sienta la doctrina apostólica es nuestro apóstol, ¿verdad? Y nosotros no podemos ni aumentarle ni quitarle a la sana doctrina, a la palabra, sino que tenemos que tener el cuidado de trazarla tal y como nosotros la aprendimos. Ese es realmente el objetivo de un buen discípulo. No eso que predicó, no, eso de esa doctrina no me gusta, esa partecita se la voy a quitar, ¿verdad? Porque a mí no me gusta, por ejemplo, ¿verdad? No me gusta usar el velo. Bueno, pero no es de gusto, sino es de obediencia. Amén. Entonces, mire, aquí la diferencia es, yo se lo voy a dejar en el Nuevo Testamento, la palabra maestro viene del griego didaskalos, que significa instructor, doctor, maestro, padre de familia. Asimismo, de la raíz didasco significa forma prolongada de un verso primario dado, enseñar, instruir y aprender. Eso es lo que Dios le da a un maestro de tipo primario. Pero ¿qué le da a un discípulo que recibe el don? Y es un don del Espíritu Santo. Dice, distinto al ministerio de maestro doma, como un don carisma, se menciona el don de enseñanza. Esta palabra enseñanza viene de la griega didascalía. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ustedes van a ir a hacer a las casas? Didascalía. ¿Qué es lo que hace un discipulador? Didascalía, que significa instrucción, enseñanza, enseñar. Hay algunos diccionarios que hablan acerca de trazar, de un trazo, de trazar la doctrina, como cuando uno empezó a practicar para tener buena caligrafía. Uno tenía que tratar de hacer las planas lo más cerca posible al modelo. Solo que aquí, hermano, no tenemos esa chance de decir que me salga más o menos. No, tiene que salirnos, porque esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces yo quisiera dejarlo ahí y decirle que es importante también saber la diferencia entre enseñar y predicar. Mire, alguien puede predicar y no necesariamente estudió, pero para enseñar, hermanos, a veces nos tienen que salir ojeras, porque a veces usted le va a tocar que trabajar, que atender a su familia. ¿Y a qué horas va a estudiar? No, no voy a predicar porque no estudié. Hay testimonios de hermanos, yo no le voy a mentir, ¿verdad? O sea, de decir que yo lo he hecho, pero hay historias de hermanos que de pronto pasaron tiempos estudiando en las noches
Y ya solo se bañaban y se iban a trabajar y de ahí otra vez. Y hermano, decía yo, pero ¿y cómo le hacían para recuperar las fuerzas? Por supuesto que hay que tener un equilibrio, pero el Señor, hermano, nos da nuevas fuerzas. ¿Estás de mal humor? Ponte a estudiar la palabra, ahí se te quita. Estás todo malhumorado y haga la prueba, póngase a estudiar, empiece a leer la Biblia, empiece a escudriñar y espérese unos 10, 15 minutos y cuando usted sienta va a tener una gran sonrisa en la boca, gozándose de un rema que Dios le dio. Entonces yo quisiera dejarlo ahí ya y yo quisiera pues bendecirlos, habilitarlos, pedirle favor a mi hermano Cristian y tal vez como hermano Vinicio López, el pastor Juan Carlos, y los vamos a bendecir. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser habilitado? Entonces Dios le va a dar, hermano. Aquí no hay mucho que hablar, pero una de las características hermosas de la unción magistral es que se convierte el agua en vino. ¿Y el vino qué es? El gozo. ¿Qué nos produce, hermano? El rema. No solo el logos, que es importante, pero cuando le añadimos amor, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, viene la edificación, porque el amor edifica. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, hermanos, yo quisiera, no sé, tal vez mi hermano pastor Juan Carlos, yo creo que pues hay chance de mover aquí y que se vengan todos los discipuladores y los vamos a bendecir. Y a partir de hoy, hermanos, Dios está marcando un nuevo tiempo. No se vaya a hinchar cuando empiecen a crecer, cuando empiecen a crecer los discipulados, porque es el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Amén. Entonces, ayúdenme a orar, mis hermanos, y vamos a pasar pues ungiéndolos, ¿verdad? Como un Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerio Ebenezer en Puebla, México, bajo la cobertura de